En ti confío, Señor. En ti confía mi corazón, Señor. Todo mi ser, Señor. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
Muy buenos días para todos, bendecida mañana, bendecido tiempo, porque realmente cuando nosotros estamos dispuestos con un corazón siempre atento a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, créeme que la vida a uno siempre le da sentido. Y el único que nos da sentido a la vida es la vida, y la vida es el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador y Redentor. Nuestro Padre adorado a través de su Hijo Jesucristo nos manifiesta toda esa intensidad de amor que tiene por todos y cada uno de nosotros. Por eso el estar con oídos atentos siempre y un corazón dispuesto, hay una calidad de vida realmente que marca mucho la diferencia en la faz de la tierra, en medio de un mundo turbulento, caído, un mundo que cada día va de peor en peor, de mal en mal. Esto no va a cambiar, lo único que cambia es nuestro corazón de adentro hacia afuera, aún aprendiendo a vivir bajo los tiempos casi apocalípticos o principios de dolores que ya estamos empezando a vivir. Entonces, qué alegría que podamos estar todos en esta mañana, realmente para ser bendecidos a través de su santa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa, tan especial, tan maravillosa, porque nos has prestado una vez más, Señor, la vida para poder vivir, y la vida eres tú. Y por eso el que te tiene a ti tiene la vida, Señor. Y esa vida es la presencia soberana de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, haciéndonos cada vez más reales a tu presencia delante del Padre por medio de tu Hijo Jesucristo. Y esa soberanía de tu Santísimo Espíritu, quien es el que lleva el control absoluto y total de nuestro diario vivir, del día de hoy. Hoy por hoy solamente, solo por hoy, un día a la vez. Es lo que cada día nos enseña, Señor, como decía Moisés. Enséñanos cada día a contar nuestros días, oh Padre, para traer a nuestro corazón sabiduría y poder aprender a vivir como tú quieres que vivamos. Así como lo dices en tu palabra, enséñame a hacer tu voluntad y un espíritu recto dentro de mí. Gracias porque todos los días lo cumple, Padre, para poder soportar no solamente las adversidades que se avecinan, sino las que a veces tenemos que vivir. Pero tú siempre nos estás guardando y nunca nos vas a permitir más pruebas de las que podemos soportar. Por eso, gracias en esta mañana, bendito, alabado y glorificado seas, Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Santísimo Espíritu. Amén y amén. Entonces, bendecido tiempo, estamos viendo bases principales o principios básicos para el crecimiento y la madurez cristiana. Ya aprendimos a ver qué es la disponibilidad, luego aprendimos qué es el discernimiento y seguramente vamos a ver también cómo se va desarrollando cada día nuestra vida y nuestra madurez en Cristo, que es lo más importante. Todos los días, como nos decía ese domingo tan maravilloso y precioso en el servicio que tuvimos en la iglesia, realmente es un día menos para estar aquí y un día más para estar en la eternidad, que fue un servicio realmente extraordinario y maravilloso. O sea, el peso de la gloria fue algo que lo pudimos disfrutar y saborear. Y el Señor es así de bello cuando sabe darnos cada vez más como esa delicia de su presencia a nuestro ser. Entonces, hoy vamos a ver que todos esos principios básicos nosotros tenemos derechos y deberes. Uno en la vida como ser humano y así como persona también que ya está en Cristo, una vida espiritual que camina todos los días bajo la dirección de su Santo Espíritu. Nosotros como ciudadanos en cualquier lugar que estemos de la tierra, ciudadanos del país donde nosotros pertenezcamos, tenemos deberes y derechos. Tenemos derechos y deberes. Nunca tenemos solo deberes ni nunca tenemos solo derechos. Tenemos deberes y derechos. Y siempre los dos van a la par. Así nos pasa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tenemos deberes y tenemos también derechos. ¿Derechos a qué? A las promesas que ya en Cristo las ganó por nosotros en el madero de la cruz. Y nos dejó establecidas promesas que están dadas para que nosotros realmente las vivamos. Tenemos esos derechos tan grandes que el Hijo de Dios dio ya por cada uno de nosotros y nos dio la bendición tan grande de ser verdaderamente bendecidos por su santa palabra y por las promesas que ha dejado para cada uno de nosotros en su pueblo, como hijo suyo. Entonces, esos deberes, esos derechos, nosotros tenemos que irlos también aprendiendo y aplicando. Hoy vamos a ver que hay un deber de cada uno de nosotros para también tener derecho a tantas cosas que el Señor nos da permanentemente y continuamente. El solo hecho de ser uno hijo de Dios, de caminar en Cristo, que es lo que se llama en pos de Cristo, ser cristianos, vivir la doctrina que Cristo nos ha dado,
que es su santa palabra, tenemos derechos y tenemos deberes. Entonces hoy vamos a ver que el Señor nos da un mandato, un deber que tenemos todos y es velar. Velar y velar y velar. Y eso nos lo habló tal vez en la predicación que nos dio el domingo en el templo, en la iglesia, o en el servicio en la iglesia. Entonces, velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Estamos como en los días de Noé. Entonces, tenemos que estar pendientes hoy que esto es un mandato. Esto no es porque está escrito en la palabra o porque te parezca, no es una orden del Señor. Y estamos en tiempos, hermanos, de velar como más que nunca. Y yo creo que cada día, en la medida que se acercan los tiempos, nos vamos acercando también a estar con más intensidad en la presencia del Señor. Eso está en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Estamos como en los días de Noé. O sea, ¿qué es los días de Noé? Señor predicando, hablando, llamando la atención, llamando al arrepentimiento, a la conversión, a estar velando, a no estar descuidados, a estar despiertos, no dormidos. Me refiero a dormidos en el espíritu, a no vivir una vida espiritual como Él quiere. Entonces, nos llama como estar atentos, estar velando. O sea, velar es estar en vigilia, estar atento a la acción y plenitud del Espíritu en lo que nos enseña permanentemente. Para que aprendiendo y aplicando es la base de nuestro desarrollo en Cristo. Aprendiendo y aplicando es la base de nuestro desarrollo en Cristo, que lo estamos viendo como tercer punto. Y el primero que vamos a ver hoy es la necesidad de velar. Es un deber, es un deber. La necesidad de velar. Es verdad que el Señor es el que santifica al creyente. Solo su palabra nos santifica. Juan 17:17. Y Juan 15:3 dice, ustedes por mis palabras ya están limpios. Y en Juan 17:17 es donde habla el Señor, solo por mi palabra son santificados. La verdad es la única que santifica. Entonces, es verdad que el Señor es el que santifica al creyente. También es cierto que lo hace a través de diferentes medios que todo creyente que desee crecer en santidad debe usar de una manera fiel y responsable el uso de los medios que Él nos da a cada uno de nosotros para poder crecer y madurar. Él nos ha provisto para poder crecer y madurar en santidad. Él nos provee y por eso dice que al que más se le da, más se le exige. Y yo creo que Cielo Nuevo es una iglesia que nos da bastante manjar y nos da pan bajado del cielo y nos da todo lo que nosotros queremos, porque es una iglesia supremamente bendecida por el poder de Dios. Entonces, recuerda que la base del aprendizaje, hoy que nos está dando el Señor, entonces, Él nos ha provisto para poder crecer y para madurar en santidad. Y nos da los medios necesarios. Y nadie puede decir que como nadie me dijo o como yo no sé, no. Él se revela de las diferentes maneras en que uno crea. Y le pone instrumentos y pone cantidad de cosas, o sea que con el Señor no tenemos disculpa absolutamente de nada. Entonces, recuerda que la base del aprendizaje es la repetición y la repetición. La base del crecimiento en la vida, en la palabra, en el conocimiento, en la revelación, en todo eso que nos ha provisto para crecer y madurar en santidad, es la base del aprendizaje. Y el aprendizaje es la repetición y más la repetición. Aprendiendo y aplicando es la base de nuestro desarrollo en la vida cristiana. Aprendiendo y aplicando. Santiago 1:22. No solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra para que tú no seas engañado. No se puede estar engañando, creyendo que está bien y la oyó, pero no la aplica, te estás engañando porque no tienes crecimiento ni madurez espiritual. Entonces, aprendiendo y aplicando es la base de nuestro desarrollo en la vida cristiana o en la vida en Cristo. La repetición y aplicación es lo primordial para avanzar. La repetición y la aplicación es lo primordial para avanzar. Y el apóstol Pablo lo dice y muy claramente dice, no me es molesto repetir las mismas cosas. O sea que el apóstol Pablo, como maestro de la palabra, como apóstol que era, dice, no me es molesto a ustedes estarles repitiendo y repitiendo cada vez lo que les estoy enseñando. Y para vosotros eso es seguridad, decía el apóstol Pablo, eso está en Filipenses 3:1. Dice, no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguridad. En el apóstol diciéndole eso a la iglesia de Filipos.
siempre y cuando estén conscientes y somos responsables de los medios que Dios nos da y nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. O sea que ninguno de los que ya estamos caminando en el Señor, que vamos en pos de Él, nadie tiene disculpa para decir que no ha podido crecer porque no tiene los medios necesarios. Y el Señor hoy lo está aclarando. Mientras no seamos conscientes y responsables de los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad, tenemos que ser conscientes y responsables de eso. Dice aquí, no olvidar que hay deberes que cumplir en esta lucha entre la carne y el espíritu. Hay deberes, dice el Señor, que cumplir, porque siempre habrá una lucha entre el espíritu y la carne, en todos nosotros, en todos los que seguimos a Cristo y los que vamos en pos de Él. Siempre va a haber una lucha entre el espíritu y la carne. Es una lucha dura, es una lucha fuerte. Por eso el Señor dice, velad y orad para no caer en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Significa que el espíritu domina esa carne, que nos hace caer continuamente. Entonces, no olvidar que hay deberes que cumplir en esta lucha entre la carne y el espíritu en pos de Él. Esto es base del desarrollo de una vida cristiana. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si ves que es un mandato del Señor, es un deber, es una obligación uno velar, porque no la carne se lo lleva por delante. Y así no crece uno ni madura. Por eso la palabra es creciendo, escuchando y aplicando, para que nosotros podamos ser responsables. Aprendiendo y aplicando es la base de nuestro desarrollo de la vida en Cristo. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aclaro que en esta cita, la carne es la tendencia que mora en nosotros como resultado de la caída del primer hombre, o de la caída del ser humano, que tenemos la naturaleza adámica continua, totalmente y permanente a caer y a pecar y a fallar. Esa es la naturaleza que tenemos como pecadores que somos. Por eso hay que estar velando y resistir las cosas que no le agradan al corazón de mi Padre, la vida del Espíritu. Entonces la carne es la tendencia que mora en nosotros como resultado de la caída. Satanás obra por medio de la carne para llevarnos hacia el pecado. Escuchemos bien esto. Mientras Dios obra a través de nuestro espíritu, del Espíritu Santo, para provocar las virtudes cristianas que a Él le agradan. Fíjate bien, el diablo lo lleva a uno a través de la carne, porque él es devorador de la carne, y anda siempre como león rugiente a quien devora, y a quien devora al que vive en la carne. Eso sí, no hay, la palabra lo dice. Mientras que el Espíritu del Señor está en nosotros, ese Espíritu Santo que nos hace provocar en nosotros las virtudes cristianas que le agradan a nuestro Padre. Eso está en las obras de la carne. Mire ustedes las obras de la carne, ¿cuáles son? Manifiestas, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso nos manda a velar, para no caer en tentación, porque los que practican las obras de la carne no heredan el reino de los cielos. Así estés en una iglesia, hermano. Así estés escuchando la palabra. Pero si no la escuchas y la aplicas, te estás engañando a ti mismo. Y hay muchos que pueden creer que están en Cristo y dicen que tales no heredan el reino de los cielos. Por favor, mira cómo nos está hablando el Señor del desarrollo de una vida cristiana. Entonces, más los frutos del Espíritu, que es los que deben caracterizar a una persona que va siempre desarrollando su vida y su madurez cristiana, con los frutos del Espíritu. Por eso os conoceréis que somos los hijos de Dios, porque se manifiestan las obras del Espíritu, y especialmente la obra del amor. Cuando uno se ama a uno mismo, uno procura no dañarse a uno mismo, y si uno no se daña a uno mismo, pues mucho menos va a dañar a los demás.
Entonces los frutos del Espíritu son Gálatas 25, 5 del 22 al 25. Los que son de Cristo han crucificado ya la carne con sus pasiones y deseos. Juntamente estoy crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero significa que se crucificó con Él. Y más es la obra del Espíritu en Él que obras de la carne. Y así nos toca a nosotros. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, significa santidad. No hay otro avance. Ese es el primer punto. Y debemos ser muy conscientes de la realidad de lo que Dios está hablando. O son manifiestas las obras del Espíritu, o son manifiestas las obras de la carne. Y los que practican las obras de la carne no heredan el reino de los cielos. Entonces, alerta con lo que el Señor está hablando. El segundo punto dice: hay deberes que cumplir en la lucha por la santidad. Hay deberes que cumplir en pos de esta lucha por la santidad. Hay deberes que cumplir. La lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios es un proceso de santificación. Pues la lectura, el cuidado de hacerla reflexiva, es la palabra en nosotros cada vez produce más y más santificación. ¿Qué es santificación? Aquel que se apartó y se ha dejado apartar por el Señor para vivir de acuerdo a su voluntad. El Salmo 143, más o menos 2 o 3, dice: enséñame a hacer tu voluntad y dame un espíritu recto dentro de mí, o guíame con un espíritu de rectitud. Son mandatos, eso no es que le parezca a uno, son órdenes divinas del Señor y son deberes que están escritos en la palabra. Entonces, la lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios en proceso de santificación, estamos todos. La perseverancia en la oración secreta, sometiéndonos de corazón a la vara de la disciplina de Dios, como Él lo dice. O sea, uno sabe, y el domingo nos habló en ese servicio tan maravilloso, que una de las principales, digamos, manifestaciones también para cada vez estar más santificados, menos carne y más espíritu, a veces hay vara de disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Entonces, la perseverancia en la oración secreta, sometiéndonos también de corazón a la vara de la disciplina de Dios, como lo dice en Hebreos 12, 5, 6. Hijo, no menospreciéis la disciplina del Señor. Es mejor uno caminar juntico, a pie juntillo, con la cabecita agachadita, en humillación y en postración, sabiendo que me ama tanto, que porque me ama me corrige. Entonces evitemos a veces los frutos de la carne, porque o tantas cosas que uno tiene todavía en debilidades de la carne, que es mejor sometérselas unas al Señor. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Algo que el Señor. No solo escapar del pecado, sino a toda situación que me lleve a pecar. No solo escapar del pecado. Por eso guárdanos de tentaciones y peligros, Padre mío. Guárdanos, Señor, de toda tentación. Y de la tentación hay que huir. Hay que huir para no caer en ella. Entonces, no solo es escapar del pecado, sino a toda situación que me lleve a pecar. 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Él sabe que nosotros somos débiles y que realmente somos tentados y muy fácilmente caemos en tentación. Pero dice que jamás Él nos va a dejar pasar más allá de lo que uno puede resistir. Pero es mejor, y que cada vez que uno tiene también la situación, el problema, la tentación, todo, Él también da la salida. Porque el Señor es bueno, es misericordioso, es maravilloso. Y Él sabe de qué estamos hechos. Y somos demasiado débiles. Si tú miras el Salmo 103, Él lo dice. Él tiene tanta misericordia de nosotros y que jamás va a permanecer como contendiendo con nosotros. Porque es tan grande su misericordia, dice que traspasa desde los cielos de las nubes hasta los cielos, porque Él sabe de qué estamos hechos. Es verdad que Él nos ama tanto, pero también tiene que corregirnos. Entonces, es un deber y nosotros necesitamos velar, estar alertas en medio de nuestra lucha, primero interna, externa. Tenemos lucha interna y tenemos lucha externa, porque todavía somos seres terrenales con los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Y aquí tenemos luchas permanentes y continuas, porque todavía no somos ya glorificados ni inmortalizados, no, somos mortales con tendencia al pecado permanentemente.
Entonces por eso él dice que necesitamos velar, es un deber, estar alertas en medio de nuestra lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. El espíritu que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida todos los días a continuar con Él, pero una carne débil, limitada, torpe, necesitada. Por eso a veces toca disciplina. Nuestra lucha interna y nuestra lucha externa. Velad, que dice el Señor. Es una orden, es un imperativo, no es una opción. No es una opción, es un deber que tenemos nosotros, los que queremos cada día ser más parecidos a semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro modelo de vida. No es una opción, no es una recomendación, no es un buen consejo. La palabra de Dios nos manda velar. Mateo 26, 41. El Señor aquí nos está hablando de nuestras debilidades y con la tendencia que tenemos hacia el pecado y a tomar el camino opuesto al de la santidad. Y por eso uno tiene que mantenerse conectado a la fuente, fortalecidos en su espíritu. Señor, me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza, porque yo en cualquier momento puedo caer. Por eso Él dice, no se fíen ustedes de su propia prudencia, ni de su propia fuerza. Usted solito uno no puede hacer nada, separados de mí nada podéis hacer. Por eso uno tiene que estar conectado a la fuente las 24 horas del día, las 24/7, los 365 días del año, los 12 meses, a toda hora, las 24 horas, así esté uno durmiendo, conectado al Espíritu de mi Padre. La palabra de Dios nos manda a velar. Mateo 26, 41. El Señor aquí nos está hablando de nuestras debilidades y con la tendencia que tenemos hacia el pecado y a tomar el camino opuesto al de la santidad. Dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate que el Señor nos aclara que en cualquier descuido uno falla, uno peca con facilidad. Mira a Pedro creyendo que podía cumplir lo que le prometió al Señor. Mateo 26, 33 al 35. Ojalá se lean todo el capítulo 26, que es precioso, sino que yo extracto lo que me toca hablar. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. El Señor apenas creo que lo miró y le hizo una sonrisita como esa que estás diciendo, Pedro. Vería la presunción de este hombre y le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí? Las debilidades de uno creer sino que uno podía o que uno puede. Después le pidió que lo acompañase a orar y los encontró durmiendo. ¿A quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y sabes que Pedro hace poquito le había dicho, tranquilo, que aunque todo el mundo te abandone, aunque todo el mundo se escandalizase, aunque todo el mundo, yo sí no lo voy a hacer. Y mira lo que pasa. Y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo ni una hora. Mira lo que le acaba de decir hacia una hora, hacia unos momenticos. Y le dice Pedro, tú no has podido velar conmigo ni una hora. Pero no basta con las buenas intenciones. Si de verdad queremos caminar, vivir y experimentar el desarrollo de la santidad, no basta con las buenas intenciones, porque las buenas intenciones se llaman emociones. Y las emociones matan, destruyen. Son necesarias, porque pues tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y las emociones son necesarias, pero yo no me puedo comprometer con emociones. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es solo buena intención. Se llama la emoción. Hay gente que se emociona. Yo ya me metí con el Señor y yo ahora sí voy a hacer, pero mejor dicho, ustedes se van a aterrar. Hermanos, y a los 8 días está uno dando cuenta que fue todo lo contrario a lo que dijo y a lo que prometió. Pero es mejor no decir nada, sino ser testimonio real de vida. A veces vale el solo ejemplo que 100 palabras, o 1000 palabras no hablan cuando el ejemplo mío no es de acuerdo ni es consecuente a lo que me ven viviendo a mí. Así le pasó a Pedro, porque la carne es débil, la carne falla, y las buenas intenciones no sirven, porque son emociones. Entonces, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es solo buena intención, es una emoción. Velad y orad.
Hechos 20:31, le recomendaba Pablo nuevamente al pueblo. Para evitar la tentación, o sea, las emociones que nos dan a toda hora, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Bueno, era lo que le tocaba a Pablo. Imagínate, de día y de noche, amonestándolos para que no dejaran de velar y de orar. Porque uno sabe que las emociones a uno lo llevan a hacer cosas catastróficas y después a llorar. Aquí habla de la segunda venida de Cristo en la primera de Tesalonicenses 5:6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y nos está haciendo advertencia por los tiempos que se avecinan, que no son nada fáciles, y aquí en nuestro país sí que menos. En el infierno van a parar los que vivieron según sus deseos y no sus deberes. ¿Sí ves? ¿Qué está hablando el Señor? Yo tengo muy buenos deseos, pero pues ¿de qué te sirvieron si nunca te arrepentiste y nunca te convertiste? Jamás. Entonces en el infierno están llenos de personas que tuvieron buenos deseos, pero nunca se convirtieron. Nunca tuvieron los deberes adecuados que nos está hablando hoy para poder uno adquirir, ¿verdad?, la plenitud de la santidad y el fruto del Espíritu y la lucha que hay entre carne y Espíritu, pero a mí me domina el Espíritu del Señor y la carne tiene que someterse al Espíritu. Entonces, en el infierno van a parar los que vivieron según sus deseos y no sus deberes. Efesios 2, 1-3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí que es un mandato velar para no repetir, lo cual un día lo tuvimos antes que Cristo llegara a nuestro corazón, que la carne es débil y uno con facilidad repite. Por eso tiene que estar tan centrado y tan agarrado de la fuente, y solo tu fuerza me ayuda, Señor, a no pecar. Entonces, de ahí es un mandato velar para no caer nuevo en tentación. Ahí está recordando de dónde lo saqué. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Capítulo 1 de Colosenses, más o menos del 9 en adelante. Es una carta preciosa y nos están recordando de dónde. Mire, antes éramos así, por eso usted esté velando, porque fácilmente repite lo que le pasó una vez. O sea, qué proceso, qué predicación, qué palabra, ¿verdad? Está dando un desarrollo de lo que nos está hablando. De ahí que es un mandato velar para no caer de nuevo en la tentación. Ese era el segundo punto. Apocalipsis 16:15 dice, yo vengo como ladrón en la noche. Mira, el día que hubo este sismo, ese temblor, o como se llama. ¿Y qué pasó? Ahí nos habíamos podido ir. Se había podido derribar los edificios o los que estaban lo que sea. Él llega como ladrón en la noche, a nadie le avisa. Por eso nos está hablando estos temas. Uno cree que no, mejor uno estar todos los días a cuentas con el Señor. Y después les contaré. Yo vengo como ladrón en la noche. Tercero, el creyente no vive a la luz de deseos, vive a la luz de los principios, a la luz de los deberes. Nuestro deber es velar y permanecer despiertos. Moral y espiritualmente, tenemos que estar, repito, el creyente no vive a la luz de los deseos, vive a la luz de principios, a la luz de sus deberes. Nuestro deber es velar y permanecer despiertos. Moral y espiritualmente. Una persona que duerme espiritualmente, esa persona ha sido arrancada, apartada de la realidad espiritual. Mira que mucha gente cree que a lo mejor está muy bien y que tal cosa y que cumple y que hace y los rituales y la religiosidad y todo, pero mira lo que hoy dice el Señor. Nuestro deber es velar y permanecer despiertos, o sea, a la luz del Espíritu. Moral y espiritualmente. Una persona que duerme espiritualmente, esa persona ha sido arrancada y apartada de la realidad espiritual. Cuidado con eso. Creemos que estamos muy bien y dice el apóstol Pablo, tenga cuidado porque de golpe cae. Uno que está dormido se cae, si se descuida. Se ha apartado de la realidad espiritual, se ha alejado,
se ha apartado de la realidad espiritual que constantemente nos rodea. El Señor nos dice en su palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Antes de eso dice, hemos nacido de Dios y no pecamos, pero el mundo entero está bajo el poder de Satanás, o sea, Dios santo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, que las tentaciones nos acechan en cada esquina. Todavía somos humanos, somos seres con todo lo que uno puede tener como pecado. Dice, las tentaciones nos acechan en cada esquina, que las corrupciones de afuera y las internas de nosotros no deben ser un aliado para que el enemigo que está afuera nos venga a tentar. O sea, el enemigo va a tentar siempre, va a acechar siempre. Que las tentaciones que nos acechan en cada esquina, que las corrupciones, todo eso lo dice la palabra, que las corrupciones de afuera y las internas de nosotros no deben ser un aliado con el enemigo que está afuera. O sea, ni lo interno ni lo externo, somos aliados de nada, nuestro corazón limpio y puro, y lo de afuera está afuera, pero a mí ya no me pertenece nada de eso. Tenemos un adversario maligno, cruel, buscando y velando a ver a quién devora, y si uno se descuida se lo lleva. Dice, el que no ora, el enemigo lo devora. Y eso es una realidad. Descuídate un momentico para que veas cómo caes en tentación y en peligro. ¿Cómo se supone que debe vivir un creyente a la luz de todas estas verdades? ¿Cómo se supone uno que debe vivir un creyente a la luz de todas estas verdades? En todo momento estará estando en alerta. En todo momento estará estando o estarás en alerta. Librándose de las tentaciones de afuera y de dentro, sino trabajando con el Espíritu de Dios y que no sean solo conceptos teológicos, sino hay que trabajar. ¿Cómo se supone que debe vivir un creyente a la luz de todas estas verdades? La que nos está hablando el Señor anterior, todo lo que hace el adversario. Dice, en todo momento estando alerta. ¿Alerta qué? Librándose de las tentaciones de afuera y de dentro y trabajando con el Espíritu de Dios y no que sean solo conceptos teológicos, sino realidades vividas, experimentadas y aplicadas a la luz de la palabra. Así se desarrolla una vida de ascenso, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, sin estar eximido de las pruebas y de las adversidades. Si yo velo y permanezco despierto en mi comunión y con convencimiento, mi realidad espiritual, mi lámpara permanece llena y se desborda realmente por la misma convicción que yo tengo, la misma madurez, el mismo crecimiento permanente y continuo, y muy consciente de los peligros que me rodean, y yo no me puedo descuidar. Es un llamado continuo del Espíritu Santo a permanecer alerta, como el Señor quiere. Por eso en el Salmos 23:5, desde el 23, más o menos el 4, el 3, dice que Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Dice, mi copa está a rebosar, unge mi cabeza con óleo santo, y mi copa está a rebosar. Eso es una comunión plena con el Señor. Y por eso cualquier adversario, una persona que está llena del Espíritu Santo, tiene su lámpara encendida, que es mi comunión permanente con Él. Carambas, eso es estar uno en alerta a lo que el Señor siempre nos llama. Despiértate. No sé quién estará despierto en la vida del Espíritu, porque uno a veces se engaña a uno mismo creyendo que está bien, que está lleno del Espíritu Santo. De hecho, vive volando, pues con alas pues ya casi para el cielo. Pero el Señor en Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. ¿En dónde te alumbrará? Entre los muertos, los que no velan, los que no oran, los que se acomodan, los que viven bajo la religiosidad, bajo las emociones, no bajo los deberes que el Señor nos da en su santa, adorada y gloriosa palabra. Los deberes es que yo soy partícipe de la bendición de mi Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y creo tener ese ser creyente. Y como yo creo en eso, tengo derecho a esas bendiciones que el Señor da.
Pero mi deber es lo que está diciendo hoy. Velad, no estés dormido, despierto. Habrá más comunión, tu lámpara encendida. Mi copa está a rebosar. Una bendición tan grande. Despiértate que tú te duermes y Cristo te alumbrará. La persona que no es consciente de su alerta, de estar velando, es torpe para las escrituras. Vive desconectado del mundo espiritual y vive una vida fuera del espíritu. Lo más grave es que tú te creas que estás en el espíritu. Eso es lo más grave. No trasciende en un cambio permanente de frutos del espíritu. Se acomoda con facilidad a lo rutinario, a lo común, a lo repetitivo. Imagínate la persona que está dormida. Es mediocre, que es lo que llama la palabra los tibios. Ni fu ni fa. Le da lo mismo lo común que lo no común. Le da lo mismo lo común que lo sobrenatural. Lo tiene en un mismo nivel. Está dormido, no entiende la vida del espíritu. Se acostumbra a vivir sin compromiso. Sin compromiso con Dios, sin compromiso consigo mismo, sin compromiso con los demás, sin compromiso con su iglesia, sin compromiso con sus deberes que tenemos como creyentes, como cuerpo de Cristo. Y de un desconocido totalmente o se acostumbra a vivir el mundo actual. O sea, ni siquiera está apercibido de lo que el Señor está hablando en un mundo que está cada vez más caído y más destruido y más en manos de Satanás. Entonces, estar apercibido que es tener la percepción realmente de lo que está pasando y cómo concibo yo y cómo percibo este mundo que está realmente alrededor mío, en un mundo totalmente de tinieblas. Entonces, despiértate que duermes y Cristo te alumbrará. Es un deber velar. Solamente habló el Señor hoy del deber de estar velando. Porque es un deber cristiano, es un desarrollo dentro de la vida y la madurez en Cristo. Y cada día estar más conectados con su espíritu para que los frutos de nuestro espíritu sean realmente lo que dan manifestación, que cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios. Y no es solo de palabras, es de hechos, de acciones, de obras. Que es lo que nos va a... La reflexión. ¿Usas los medios que Dios nos ha provisto para crecer y madurar? ¿Tú los usas? ¿Cómo son tus deberes como creyente? ¿Sí los practicas? Tu realidad de conciencia es que trasciendes a cambios permanentes dando fruto del Espíritu. Di uno. Tu realidad de conciencia es que trasciendes a cambios permanentes dando fruto del Espíritu. Por lo menos enumera uno. A ver si realmente vives despierto. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa y maravillosa de poder, mi amado Señor, estar en alerta. Estar velando, estar orando, estar despertándonos cada día, porque son mandatos tuyos, Señor, el estar velando, el estar orando, el estar despiertos y Cristo nos alumbra, es un toque tan especial de tu Espíritu, Señor, ante una cruda realidad de la que se está viviendo hoy sobre la faz de la tierra. Padre, enséñanos todos los días a velar y a orar. Enséñanos a tener plenamente esa comunión contigo que es tan maravillosa, que es tan especial, conectados a la fuente, bebiendo de la fuente del agua de vida que eres tú. Correrán dentro de nuestro corazón torrentes de agua viva. La persona que está despierta, la persona que está velando, es la persona que está consciente del mundo que lo rodea, pero de la relación plena con su Padre Celestial, porque nosotros no somos de este mundo. Y nos guardas y nos preservas de este mundo dirigido por Satanás. Señor, gracias por esta palabra tan preciosa, porque es, Señor, creciendo, es madurando, es aplicando, es aprendiendo y aplicando. Y es realmente lo que tú quieres en cada uno de nosotros, y más cuando nos hablas contundentemente a nuestro corazón. Despiértanos, Señor. Tú dices, despiértate que tú que duermes y Cristo te alumbrará. Significa que está durmiendo entre los muertos. Una muerte espiritual. Lo más grave, Señor, es creer que estamos bien. Es creer que en las emociones, Señor, nos hacen creerlo, pero a la hora de la verdad, Señor, no es por emoción, ni por conceptos teológicos. Es por la realidad que cada uno de nosotros vivimos en una comunión plena, perfecta, maravillosa, de estar contigo, Señor, en la realidad de nuestro ser. Gracias, Padre, por esta mañana.
porque verdaderamente, Señor, quieres que nosotros vivamos aplicando la experiencia de vida diaria que nos da tu santa palabra a través de la comunión contigo. Gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por fortalecernos, gracias por librarnos de tentaciones y peligros, gracias por estar conectados a la fuente, para que realmente, Señor, bebamos del don de la vida, como le dijiste a la samaritana. Si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si conocieras el don de Dios, el don verdadero que es tú, jamás volveremos a tener sed. Y la fuente eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi divino Rey. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu, hemos estado en esta mañana. Ay, qué bendición tan grande escuchar tu voz y saber que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecida mañana, pueblo, bendecido tiempo. Maravilloso estar aquí en la presencia del Señor, pero más grande es poder escuchar y aplicar. Y como hoy nos decía, parte de aprender a vivir la palabra es repetirla, repetirla y repetirla, porque la fe viene por eso. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, bendecido tiempo, bendecidos hermanos preciosos, los amo, los bendigo. Dios nos permita volvernos a ver próximamente. Bendecido día y bendecido tiempo. Los amo inmensamente. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.